Bueno, de la siguiente mesa solo puedo presentar a los autores de la mesa, a los protagonistas, porque me ha pedido expresamente el moderador que no haga ningún tipo de spoiler, o sea que no os voy a decir ni el cuento, ni el autor, ni nada de nada. ¿De acuerdo? Es para nosotros un placer todos los años poder repetir a los ponentes que con los comentarios tan amables que hacéis en las encuestas, pues de alguna forma se lo ganan. Y yo creo que esta mesa ya se está convirtiendo en un clásico porque la verdad que siempre tiene las máximas puntuaciones y estamos absolutamente convencidos de que este año, que no sé exactamente nada de lo que va a ocurrir en los próximos minutos, seguro que va a tener la misma intensidad científica y divulgativa que tienen siempre. Y estoy por no presentar suelo presentar al doctor Fácila, Lorenzo, es cardiólogo de nuestro hospital. Es una persona con la que trabajamos de manera clínica muy continua, tanto en el día a día como en ensayos y como en proyectos. El doctor Julio Núñez es cardiólogo en el Hospital Clínico y bueno, es una de las mentes más brillantes que conozco también. Y aparte, además es divertido, con lo cual os lo recomiendo que lo sigáis en Twitter. José Pérez es cardiólogo, internista, perdón, qué lapsus, que no es que lo esté intentando vender, de verdad que no, que estoy muy contento de que esté en mi servicio, internista, pero que lleva la unidad de insuficiencia cardíaca del paciente crónico de nuestro hospital. Y el doctor Cosín, pues es cardiólogo, jefe de servicio de cardiología del Arnau de Vilanova y además de un excelente cardiólogo, también es un excelente divulgador y un gran amigo. Y sin más, os dejo con ellos, que son los protagonistas. Muchas gracias, Juanjo. Como siempre, agradecerte, junto con Belén y junto con Diego, ¿no?, este curso tan importante para nuestros compañeros, los médicos de primaria. Y también agradecerte personalmente porque me obligaste a jugar al Cluedo cuando nunca había jugado. Me obligaste a ver una película de los hermanos Coen que no sabía ni que existía. Y me has obligado a leer el cuento, este cuento que se llama El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Y bueno, como estamos hablando de cuentos y estamos hablando un poco de literatura, a mí, si sacáis las diapositivas, por favor. Perdón. Sí, ya está. Me acompañan para esta sesión 3 críticos literarios. En primer lugar, el doctor Julio Núñez, que no es solo un gran cardiólogo, como ha dicho Juanjo Tamarit, sino que desde hace varios años Julio colabora en el programa Corazón Literario de Telecinco, escribe reseñas, columnas sobre libros y autores muy interesantes, y su visión como médico le aporta una perspectiva única y divertida a sus análisis literarios que combina el humor con la heroína. Con la ironía. Pero también escribe. Y su último libro, ¿por qué lo llaman Sten si solo es un muelle?, es un libro que recoge las parodias sobre las relaciones entre el arte, la ciencia, la salud, la enfermedad y la vida y la muerte. A continuación también tenemos al doctor don Juan Cosín Sales, que es el jefe de cardiología inspirativa del Hospital Arnau de Valencia. Es autor de una trilogía de libros, la primera de ellas, que ya hemos visto que han colgado el cartel en las librerías de No hay más ejemplares, es Si la arritmia te acojona, pon la Medarona. Traducida a más de 20 idiomas, una de ellas el ruso, como veis ahí. El segundo libro de la trilogía ha sido, si no sabes lo que es, ponle Trangorex, que relata la vida de un día en urgencias en las cuales los profesionales divagan sobre si poner flecainida, que ha dicho el cardiólogo, o le ponemos Trangorex, como se ha hecho toda la vida. Y por último, tenemos también a alguien que se encarga de analizar y valorar las obras clásicas de todos los tiempos. Ha cambiado su pluma por una bata y nos va a ofrecer una visión
particular sobre las obras maestras de la literatura universal. Tiene una ventaja, que puede contactar y dialogar con personas que han estado viviendo las publicaciones de estos libros tan modernos, como es la Ilíada, el Cantar del mío Cid o la Divina Comedia. Y también nos ha deleitado con un libro, con un ensayo que ha escrito que se llama Solo salgo de casa para ir a verle, doctor Pérez, de su colección de ensayos que narra, es una novela narrativa histórica basada en hechos reales. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un varón, imaginaros que estamos en Baltimore, con una lluviosa tarde del 4 de octubre de 1849. Y un varón de 40 años acude a urgencias por disnea y edemas. El paciente refiere hace 20 días disnea de esfuerzo hasta hacerse de reposo, aumento del perímetro abdominal, edemas hasta raíz de miembros. Como antecedentes personales es un escritor, poeta y crítico periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, y el cual fue uno de los primeros practicantes de su país, aficionado al brandy y al whisky escocés, con el que inspiraba su prolija producción literaria, y fumador en pipa. En su entrada a urgencias está con regular estado general, sudoroso, una presión arterial elevada, frecuencia cardíaca a 110 latidos por minuto, una saturación en torno a 89-90 y tenéis aquí la analítica en la cual destaca un ProBNP de 6.200 y una radiografía de tórax de la época que vemos que hay signos de redistribución y ligera cardiomegalia. Entonces, yo creo que estamos todos, como todos podéis saber, ante una insuficiencia cardíaca descompensada, aguda, que llamamos, que sabemos que las causas, Julio, las causas más frecuentes de descompensación de la insuficiencia cardíaca es el aumento de congestión. Y hoy por hoy tratamos la congestión con diuréticos, ¿no? Pero un poco me gustaría que nos dijeras cuáles son los últimos avances en cuanto al uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca, si han habido nuevos ensayos que se han publicado. Yo, antes de empezar, Lorenzo, lo que sí me gustaría, doctor Fácil, es que la próxima vez que intentes poner algún caso relativo a mi persona, me lo consultes anteriormente. Cuando decías 40 años aficionado al brandy y al whisky, me sentí muy identificado, ¿no? Bueno, yo creo que me gusta mucho el whisky bueno, como a muchos de vosotros, eso seguro. Mirar, vamos a ver, siempre lo hemos dicho que la insuficiencia cardíaca aguda ha sido el patito feo de la insuficiencia cardíaca durante muchos años. Y aquí hay varias explicaciones. En primer lugar, siempre nos han transmitido, desde que yo entré en la residencia, me han dicho que los diuréticos era tratamiento sintomático. Y desde luego yo me pregunto si no existiesen los diuréticos, aquí prácticamente yo creo que esta mesa, Juanjo, tendrías que eliminarla. Y al doctor José Pérez tendrías que mandarlo a otro sitio. Los diuréticos son absolutamente claves para pasar estas fases de descompensación y un tratamiento diurético óptimo es fundamental para que luego empecemos a hablar de tratamiento modificador de la enfermedad. O sea, una buena decongestión es clave. Y el problema es que había incerteza en cómo tratar estos pacientes, fármacos baratos, sin interés comercial, y pocos tontos aficionados al whisky y al brandy pues han diseñado estudios con poco, pues, y en ese sentido pues tenemos poca cosa, ¿no? Afortunadamente, todos los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca sabemos que es clave optimizar el tratamiento diurético. Y aquí la clave es que hay gente que prácticamente no requiere diuréticos y hay gente que requiere el camión de la furosemida. Y hasta ahora todos los ensayos clínicos asumían que todos necesitamos lo mismo. Yo siempre lo he dicho, si el criterio de inclusión es que le llames a un enfermo congestivo, o NT más de 1000, NT no es un buen marcador de congestión, todos lo sabemos, tú puedes tener un paciente en anasarca con 900 de NT/NP y un paciente con puro edema agudo de pulmón con 15.000 NT/NP y ese paciente no le sobra agua, simplemente tiene redistribución de volumen. Si ese paciente lo aleatorizas, Juanjo, a recibir alta o bajas dosis,
¿Cómo va a ser el resultado de ese ensayo clínico? Neutro. Hay que personalizar, fenotipar qué grado de congestión tiene mi paciente, qué fenotipo tiene para decir altas dosis, bajas dosis. Y con esto hemos aprendido, y en los últimos años, si tú seleccionas bien al enfermo con altas o bajas dosis, pues ya cada vez tenemos más evidencia que eso de estar apurando los diuréticos de asa a máximas dosis no toca. Tenemos que ir a bloquear la nefrona secuencialmente rápidamente. Y tenemos evidencia del Advor, acetazolamida IV, además de diuréticos de asa, estudio publicado el año 2022 en New England Journal, que dice, si tú a un paciente con clara congestión, sobrecarga de volumen, que ya tratas con furosemida a altas dosis y además le añades acetazolamida, obtienes una decongestión precoz más oportuna. También con tiacidas, que probablemente las utilizamos más que la acetazolamida. En este país no tenemos la acetazolamida IV, tenemos acetazolamida oral, o sea que no son fácilmente extrapolables estos resultados, pero con tiacidas, yo lo digo en mi unidad, la gente que trabaja conmigo sabe, mira, si tú quieres tener problemas en esta unidad, a partir de 80 miligramos al día, si tú pones una tercera furosemida, o sea, 120 miligramos, y no piensas en bloquear antes la nefrona, con tiacidas en este caso, tú y yo no nos vamos a entender. Aquí vamos a tener problemas. No vale ese enfermo que lleva 4... Doctor, me ahogo, estoy muy mal, mire cómo tengo estos pacientes. A ver, señora, usted toma 3,5 comprimidos de furosemida, pues tómese un quinto y venga de aquí usted un mes que lo vea el doctor Fácila. Eso no puede seguir así. Así, afortunadamente, tenemos Advor, tenemos Clorotic y tenemos los ISGLT2, benditos fármacos que sirven para casi todo. Siempre hasta hace poco discutíamos si en fase aguda estaban o no indicados. Si son fármacos diuréticos con un predominante efecto acuarético. Precisamente la acuaresis es buena porque potencia el efecto de los fármacos habituales, diuréticos de asa y tiacidas. Y os voy a explicar muy fácilmente por qué. Cuando tú das diuréticos tradicionales, asa o tiacidas, estás perdiendo sobre todo volumen intravascular, pérdida de sodio y agua. Cuando tú das un acuarético, estás produciendo que aumento de la osmolaridad plasmática y estás consiguiendo lo más difícil de todo, que es el paso del líquido intersticial al líquido intravascular. Recordar que gran parte del volumen está fuera del vaso y con los diuréticos tradicionales solamente estamos actuando dentro del vaso. Así que tú puedes ser muy agresivo inicialmente, decongestionas a tu paciente y sigue estando con edemas. Así pues, los diuréticos, los ISGLT2, tenemos que apurar y obviamente a administrarlos precozmente, y así lo mostró el estudio en Pulse con empaglifosina, que dijo, mira, si tú a un paciente le pones empaglifosina, además de la estrategia diurética habitual, que tú vas a decongestionarte antes y vas a obtener mejores resultados clínicos a corto plazo. O sea que yo os animo a que la congestión no es un tratamiento, no solamente, como dicen los italianos, trucar, maquillaje, esto es absolutamente clave, y hay que ir más allá de los diuréticos de asa y pensar en bloquear la nefrona a otros niveles cuando tengamos a nuestro paciente claramente congestivo. Ojo, clave, medicina de precisión, fenotipar claramente a mi paciente. No todo paciente con disnea requiere altas dosis de diuréticos. Fenotipar claramente y cuando lo tengas claro que el problema del paciente es la sobrecarga de volumen, proceder en consecuencia. Muy bien, José. A mí me gustaría preguntarte, tú participaste en el Clorotic, ¿no? Y la hidroclorotiazida la utilizamos, ya Esther ha comentado que es un tratamiento inicial ya con combinación de la hipertensión, pero no veo que eso sea un diurético solo, aislado como tal, pero la combinación, la clave quizás, lo que ha dicho Julio, es la combinación con diurético de asa, ¿no? Yo creo que lo ha explicado perfectamente Julio. Es decir, cuando un paciente ya lleve 80 miligramos, que es cuando, digamos, es la definición más aceptada de resistencia diurética, es decir, debemos de bloquear cuanto más rápido posible la nefrona. ¿Con qué? Pues tenemos evidencia con tiacida. La tiacida hay que darla, sobre todo, aquí utilizamos en el hospital, y Julio creo que también lo utiliza, es clortalidona. Hay que darla por la noche, la vida media es larga, es decir, es un diurético de vida media larga y es, digamos, hacer el bloqueo por la noche para que el efecto diurético nos venga a la mañana siguiente cuando le demos la furosemida. Y algo importante, es decir, lo ha dicho Julio, fenotipar bien, tener claro que está congestivo. Si está congestivo no vamos a tener ningún problema de hacer un bloqueo agresivo de la nefrona. Y algo importante, contra más deterioro del filtrado glomerular haya, más dosis de hidroclorotiazida o de clortalidona debemos de poner. Es decir,
Filtrados por debajo de 30, hay que duplicar la dosis de la tiacida porque si no, no vamos a tener efecto con la tiacida. Es decir, más filtrado con molecular bajo, duplicamos la dosis de la tiacida para que el efecto, y así es como se hizo en el ensayo clínico, es decir, filtrados por debajo, Julio fue el revisor externo del ensayo, es decir, hay que duplicar. A eso vamos. Mira, fíjate, este paciente empeora la creatinina con el tratamiento diurético administrado por el doctor Julio Núñez. ¿Cómo interpretamos los cambios nefrológicos que tiene este paciente, cambios renales? Julio, tú que eres experto en esto y que le has puesto tú el tratamiento. Ahí os remito al libro El corazón del átomo. Hay que mirar al corazón y no mirar la creatinina. ¿Cómo está mi paciente, Lorenzo? ¿Cómo está el enfermo? Ha empeorado la función renal 0,4, 0,5. Hoy yo he tenido uno que le puse una bomba de furosemida subcutánea el viernes, 1,2 de creatinina, hoy viene con 2,3. Llamo al nefrólogo, ¿qué? ¿Lo mando a urgencias o qué? ¿Qué hago? Pregunto cómo está. ¿Cómo está, Lorenzo? Pues bueno, el paciente, evolución clínica adecuada, cambios ligeros y transitorios, y la eficiencia diurética ha sido adecuada, ha orinado bastante. Doctor, no sé lo que me ha puesto, que no he salido del baño todo el fin de semana. Pérdida de 4 kilos de peso. Esa función renal de hoy es mucho más parecida a la verdadera función renal del enfermo en situación seca que la del viernes, que estaba absolutamente hemodiluido. Entonces nos damos una falsa impresión de fallo renal cuando no es así. Ahí no hay acute kidney injury. El paciente está mucho mejor, ha tenido muy buena respuesta diurética, lo que sí te obliga a repensarte o a pensar es que probablemente está siendo muy agresivo a nivel de decongestión intravascular y probablemente es un buen momento para desescalar esa intensidad del tratamiento diurético. Hoy, ¿qué he hecho ante creatinina de 2,2? Le he quitado la bomba subcutánea y le he pasado a todo a vía oral. Lo veo el viernes y estoy convencido de que el enfermo volverá a tener una creatinina en cuanto a 1,2, 1,3. O sea, preocuparme cuando empeora la función renal, cuando la respuesta clínica diurética no es satisfactoria. Cuidado, ahí puede ser que la indicación no sea correcta. Estás indicando altas dosis de diurético en un enfermo que no lo necesita o que tiene otra cosa, reorienta el diagnóstico de tu paciente, o que hay verdadera refractariedad diurética y lo que requiere el enfermo es que lo conectes al camión del seguril. Muy bien, 2 cosas hemos aprendido, que diuréticos de asa solo no, que podemos combinarlo, y que los cambios en función renal hay que verlos en su contexto y no es necesariamente una mala evolución. Ya tenemos el paciente bastante bien controlado. Claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo mantenéis la tiacida? Bueno, esa es una excelente pregunta. Mira, el bloqueo secuencial de la nefrona, especialmente la clortalidona, las tiacidas, esto es como salir con el diablo. El diablo me ha invitado a cenar. Y el diablo te ha invitado a pasar un fin de semana con él. El diablo te recoge en un Ferrari. Hostia, tío, nos la vamos a pasar de cojones este finde. Pero es que tú sabes que es el diablo. Y te vas a cenar con él. Te invita, los vinos, Juanjo no los conoce. Juanjo, unos vinos, una cosa, y luego, y de whisky, como whisky, tengo los mejores whisky para ti. Tú dices, qué locura, qué maravilla, el paciente viene encantado, se ha deplecionado, doctor, por fin usted ha acertado, hace años no me encontraba bien. Es que el diablo, después del fin de semana, te va a decir, tú sabes que yo soy el diablo, ¿no? Y tú tienes que estar con ojo con el diablo, que en cualquier momento te lo recordará. Y te puede recordarte que él es el diablo y que probablemente le estás vendiendo su alma. Entonces, con el diablo, a lo que hay que hacer es estar ojo y citar al paciente próximamente, evaluar si tiene hiponatremia, hipopotasemia, la función renal, porque es muy fácil pasarse de jugada. ¿Y por qué es tan fácil pasarse? Porque cada paciente tiene una respuesta diurética muy heterogénea, muy idiosincrática. Influyen muchas cosas ahí. Entonces, lo que toca es poner tiacidas, doble bloqueo de la nefrona, pero evaluar tu paciente precozmente y no decirle tomes esta clortalidona todas las noches y vuelva de aquí a un año. No puede ser. Ese es un enfermo que te obliga a ser a llevar un control muy exhaustivo a corto plazo. Y lo que hacemos muchas veces es titular a la baja. Pasamos de clortalidona media, 25 miligramos todas las noches, a clortalidona lunes, miércoles y viernes. Y hay pacientes que se lo puedes retirar y hay pacientes que no. Todo en base a la evolución. Yo creo que apuntando, hay que pedir sodio y potasio
no más, si haces una intensidad de bloqueo importante, no más de 2-3 días, sin hacer un control de sodio y potasio. En el ensayo clínico lo único que se veía más era un poco más de hipopotasemia, y eso hay que estar ojo a visor cuando le damos altas dosis de clortalidona. Y luego lo que ha dicho, es decir, ver los enfermos que realmente son enfermos que se tienden a la descompensación, que requieren altas dosis de diuréticos, ese paciente probablemente se quede de forma crónica, como ha dicho Julio, o con medio comprimido todos los días, o medio, que nos va muy bien, lunes, miércoles y viernes. Con eso, probablemente el paciente muy pocas veces se nos descompensa. Está muy bien. Mira, a mí Evidencia. La evidencia de la experiencia. A mí me preguntan en formatos así, donde hay mucha gente muy importante y tal. ¿Y cuáles son los fármacos que más utilizas en la unidad? Yo digo, furosemida y clortalidona. Bueno, y SGLT2 hoy en día. Pero aparte de SGLT2, furosemida y clortalidona. ¿Cómo? Y no se lo creen. ¿Cómo? Si vemos pacientes avanzados, esos son los fármacos que más se usan. Y si tú quieres empezar a hablar de los 4 fantásticos, de SAC-BAS, de antialdosterónicos, de beta-block y todo este rollo, tendrás que pasar esa fase de descompensación, poner a tu paciente en eubolemia y empezamos aquí a discutir sobre los 4 fantásticos. Pero primero, esto es la clave. Bueno, le hemos dado de alta ya, descongestionado, y dicen las guías que hay que hacerle, y como habéis adelantado, hay que hacerle un control cuidadoso. ¿Y qué significa un control cuidadoso? Médicos de atención primaria, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pedir analíticas, solamente con la presión arterial, signos sin síntomas, la frecuencia cardíaca, analítica ya adelantado José, potasio, ProBNP también, hay que controlar, el CA125, hay que controlarse la semana siguiente o sirve para algo. Esta pregunta también se la podríamos hacer al doctor Morillas. Independientemente del grado de evidencia, que hay que diferenciar claramente lo que es lo que la evidencia te dice que no hay que hacer porque se ha estudiado y lo que es la incerteza, la falta. No, mira, nadie ha estudiado esto, pero yo en mi clínica diaria veo que esto me resulta muy útil. Eso es claramente diferente. Fijaros cómo al doctor tú das de alta un coma hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Tú en la consulta te gustaría ver una glicada, una glucemia cuando tú lo veas la primera vez que el enfermo se va de alta, Carlos. O sea, el paciente le has dado de alta por un coma hiperosmolar, una cetoacidosis diabética. El paciente se va de alta y lo ves tú los 15 días al mes en tu consulta. ¿A ti te gustaría que el paciente viniera con una glucemia y con una glicada? Lo mismo, he contestado ya. Obviamente, Carlos, el valor del NT-proNP te da un valor como la glucemia en la diabetes. El paciente está mejor, claramente el NT-proNP tiene que caer, porque tiene muy correlacionado con las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Obviamente, en FEBI preservada, en pacientes renales y pacientes donde el predominio es disfunción derecha, el NT-proNP pierde valor, pierde ahí, tampoco es tan útil, pero a mí me gusta ver mis pacientes con NT. Y el CaO-C5 es un marcador de congestión, de sobrecarga hídrica, y vale muy, mira, el enfermo que cae el CaO-C5, claramente, de una manera muy llamativa, el primer mes del ingreso, tras el ingreso, es un enfermo que va bien. Y te está hablando de esa congestión residual. Si el CaO-C5 sigue alto o incluso sube, ese paciente sigue congestivo y va a volver a reingresar o probablemente a tener episodios peores. Y lo que pasa es que los cambios de CA12.5, como tú comentas, son unos cambios más tardíos quizás, ¿no? A lo mejor la primera semana... El CaO-C5, para que lo entendáis, los médicos de atención primaria es como la glicada. Se debería pedir pasadas unas semanas tras el ingreso. O sea, a los 7-10 días después de ahí es lo ideal. Nosotros lo pedimos al ingreso y se va al alta y lo vemos en la primera visita tras el alta, con un CaO-C5 que es entre el alta, entre el ingreso y la primera visita suelen pasar 7 días de ingreso, 7 días tras el alta, 15 días. Esa evolución te marca el pronóstico del paciente. Pero antes no te marca mucho, porque realmente a veces no cae, incluso en el ingreso, a veces se piden repetidamente... En el ingreso no tiene ningún sentido pedir el K125 seriado. Ni el NT-proBNP. El NT-proBNP tiene sentido al ingreso y al alta como factor pronóstico y un signo de descongestión más del paciente. Muy bien, pues seguimos avanzando. Este paciente de 40 años... que sí hay que determinar el filtrado. Sí, yo creo que ese paciente tiene que venir con un hemograma, está claro, y potasio, con una química básica, un filtrado, un sodio, un potasio. Y bueno, si pedimos también un cloro no estaría mal.
Pero si bueno. entramos con el cloro... Bueno, este paciente murió el 7 de octubre de 1849 en esa ciudad cuando contaba con apenas 40 años de edad y es Edgar Allan Poe, que es el autor del cuento que nos ha tocado, que es El corazón delator, que es un cuento muy pequeño que vamos a intentar entre todos relataros. El corazón delator. Empieza así. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, lo oía todo, absolutamente todo. Mi oído era el más agudo de todos. Oía lo que puede oírse en tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno también. ¿Cómo puedo estar loco entonces si lo oigo todo? Escuchen y observen con cuánta cordura y con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Y empieza a contar la historia. Vamos a hablar de la demencia. Juan, ya que estamos hablando aquí del tema de la demencia, cada vez más estamos viendo demencia vascular. Hay una relación, creemos, un poco con las enfermedades cardiovasculares, fibrilación auricular. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, la demencia y la fibrilación auricular están plenamente relacionadas. Yo no sé si el autor de este cuento tenía un poco de demencia, de oír todo lo que oía, o simplemente tenía otro problema. ¿Psiquiátrico, quizás? Psiquiátrico, tal vez. Pero, en concreto, lo que tú me preguntas, la fibrilación auricular y la demencia tienen una clara relación. Muchos factores de riesgo similares para una y para otra. Hay muchos trabajos que la han relacionado. Y todos, ¿qué pensaríais? ¿Por qué el paciente con fibrilación auricular va a tener más riesgo de demencia? Seguro que pensáis en los ictus, ¿no? Bueno, pues ese es solo uno de los motivos que influye. Pero también los microsangrados, cuando el paciente está anticoagulado, también pueden llevar a la demencia. O también se dice que los trastornos o las modificaciones en el gasto cardíaco producido por la irregularidad del ritmo pueden favorecer la demencia. De hecho, tenemos pruebas de que la ablación, tenemos estudios que nos dicen que la ablación o el control estricto del ritmo sinusal, evitando las recidivas de fibrilación auricular, pueden reducir en estos pacientes la evolución a demencia. De todos modos, estos son estudios observacionales que habría que cogerlos con pinzas. Necesitamos otros estudios que nos lo aclaren. Otro aspecto clave es la anticoagulación. Todos pensaríamos que la anticoagulación puede reducir el riesgo de demencia en el paciente con fibrilación auricular. Todos recordaréis un estudio con David Gatran que así lo mostraba, que parecía que demostraba la anticoagulación. Justo hace unas semanas se ha presentado un estudio de Greg Lip. Greg Lip es, de los que más publican, casi como Julio en el mundo de la insuficiencia cardíaca, pero en el mundo de la fibrilación auricular está Greg Lip, de los que más publican a nivel mundial, y acaba de publicar un trabajo sobre relación entre anticoagulantes, ya sea ACOT versus antivitamina K, y desarrollo de demencia en pacientes con fibrilación auricular. Y lo que han visto es que el beneficio de los anticoagulantes de acción directa se ve a partir del 10º año. Necesitamos un seguimiento muy largo para ver esa superioridad en cuanto menos desarrollo de demencia en los pacientes que están anticoagulados con anticoagulantes directos frente a los que están con antivitamina K. Probablemente por esos microsangrados o esos peores controles de la coagulación que tiene el paciente anticoagulado con antivitamina K. Y por último, una pregunta que os quería hacer yo a vosotros. Si tenéis un paciente con demencia que desarrolla fibrilación auricular, ¿lo anticoaguláis o no lo anticoaguláis? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues depende, ¿no? Depende. Depende si el paciente está catatónico, el paciente, ese caso, no. Pero en el resto sí que lo tenemos que anticoagular, porque de eso sí que hay mucha evidencia que estos pacientes, cuando los anticoagulamos, enlentecemos la progresión del deterioro cognitivo, porque si los pacientes hacen nuevos ictus, que el paciente que tiene un ictus es el que más riesgo tiene de tener un nuevo ictus, el paciente demente probablemente habrá llegado ahí por ictus de repetición.
aparte de los otros motivos que he comentado, a este paciente sí o sí lo tenemos que anticoagular para retrasar el deterioro cognitivo. Muy bien, un poco lo que pone en relieve la valoración holística, ¿no?, de la fibrilación auricular, no solo pensar la fibrilación auricular como una arritmia que produce ictus, sino que está relacionada con muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que ahí los anticoagulantes de acción directa, pues como has comentado, pues tienen un valor adicional, ¿no? Exacto. Vamos a presentar al segundo protagonista del cuento, que es el viejo. Hemos visto un poco, una pequeña pincelada del loco, y ahora vamos a hablar del viejo. El viejo es un señor de 83 años con una enfermedad renal crónica, con creatininas en torno a 1,4 y un filtrado alrededor de 45, y que estaba diagnosticado de fibrilación auricular y en tratamiento con Sintrom desde hacía 8 años e insuficiencia cardíaca leve con IECAS y beta bloqueantes. Y ahí os lo presento. Y dice el autor del cuento: quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba, pero me parece que fue su ojo. Sí, eso, fue su ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Además tenía que llevarlo a los controles de Sintrom cada 2 por 3 porque le gustaban mucho las espinacas. Maldito viejo. Aquí vemos el control de Sintrom. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Y de ir al centro de salud a las 8 de la mañana. Conté las veces que había ido en los últimos años. 140 veces. 140 veces había cogido el autobús, esperar a la sala de espera, llena de otros viejos con sillas de ruedas. Pero, por lo menos, esos viejos no tenían ese ojo tan desagradable. Juan, ¿qué podíamos haber hecho para evitar que este viejo falleciera en manos del que lo cuidaba? Yo creo que no habría que haberlo llevado tantas veces a la consulta, ¿no?, a la clínica de anticoagulación. Bueno, llama la atención que en España acabamos de publicar un estudio hecho en 60 departamentos de salud, áreas sanitarias de toda España, y a día de hoy, bueno, a día de hace unos cuantos meses, sigue siendo este viejo ejemplo de lo que se sigue haciendo. Es decir, el Sintrom sigue siendo la terapia más utilizada, y aunque muchas veces decimos que queremos utilizar anticoagulantes de acción directa, pues sigue siendo el Sintrom el fármaco más utilizado. Y esto hay que cambiarlo, y esto lo tenemos que cambiar nosotros, todos, y cada vez tenemos más o menos dificultades, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi área sanitaria, ya podemos iniciar el tratamiento con un anticoagulante de acción directa. Yo creo que todos vosotros, espero que sí, si no decirme lo contrario, pero cada vez tenemos más posibilidad. Porque los anticoagulantes de acción directa se han demostrado superiores siempre a los antivitamina K. Yo creo que esto ya os lo he dicho muchas veces en este curso, no voy a repetirlo, pero si tenemos un paciente con fibrilación auricular como el pobre viejo, se hubiese evitado la muerte a lo mejor, ¿no? No sé si por el Sintrom o por las visitas al centro de salud, pero bueno, sí o sí tenemos que cambiar a estos pacientes a un anticoagulante de acción directa, y siempre que empecemos con un anticoagulante de acción directa. Y un tema muy importante, si tenemos un paciente con una antivitamina K, que miremos el tiempo en rango terapéutico. ¿Cuántos de vosotros tenéis acceso al tiempo en rango terapéutico? Levantad la mano. O sea, ¿cuántos podéis mirar los INR de los pacientes? Todos. Bueno, ¿y cuántos los miráis? Bueno, aquí ya hay menos manos. O sea, tenemos que mirar el tiempo en rango terapéutico, porque si el paciente está mal controlado, si el tiempo en rango terapéutico está por debajo del 60%, este paciente va a tener más riesgo de ictus, más riesgo de hemorragia y más riesgo de mortalidad. Incluso si está por debajo del 40%, es mejor no hacer nada con ese paciente, que no lleve nada, porque el Sintrom mal controlado es un peligro para el viejo. Y así ha acabado. Y otro sobre esto es curioso, porque en este estudio que hicimos, prácticamente el 90% de médicos del país tienen acceso al tiempo en rango terapéutico. Cuando tú le dices, ¿tienes acceso?, te dicen que sí, pero cuando vas a las historias
y ves cuántos realmente consultan en tiempo rango terapéutico, esto baja bastante. O sea, lo que ha pasado aquí con las manos. O sea, luego no lo miramos. Y esto es una mala práctica clínica, porque el paciente puede estar mal controlado y podemos estar cayendo en la inercia terapéutica de no cambiarlo a un anticoagulante de acción directa. Por lo tanto, si está con antivitamina K, por favor, fijaos en el tiempo rango terapéutico. Y una vez lo pasamos a COD, ¿ya estamos sin problemas o tenemos que renovarlo, ver cómo está, hay que hacer algunos controles y ajustarlo? Of course, que diría nuestro amigo Poe, ¿no? Sí, desde luego hay que... ¿Qué hacéis con el paciente que está con un anticoagulante de acción directa? ¿Cuál es el principal factor que nos va a modificar la dosis? La función renal. La función renal. ¿Cómo vamos a tener que medir el filtrado renal en estos pacientes para ajustar la dosis? No es la tasa de filtrado glomerular, es el aclaramiento de creatinina lo que nos dice la dosis que tenemos que llevar al paciente. Esto es un tema. Pacientes con insuficiencia renal, tenemos que verles la creatinina mucho más frecuentemente que los que no la tienen, porque los ajustes de dosis, que están muy bien sintetizados en esta diapositiva, se basan fundamentalmente en la función, en el aclaramiento de creatinina. Algún detalle, por ejemplo, el apixaban, generalmente hasta 15 se puede dar, entre 15 y 30... Bueno, yo creo que está en la diapositiva, ¿para qué nos vamos a meter en líos? Solo Haga un una detalle. foto. A veces, es verdad, hacer una foto y tenéis el resumen. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los inhibidores potentes de del GP que pone ahí? En edoxaban señala lo de... ¿En qué pacientes con edoxaban tenemos que ajustar la dosis a 30? Lo digo porque esto es un fallo bastante frecuente, porque... Peso. El peso y los inhibidores. Pero hay uno, sobre todo, que llevan muchos pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuál es? La droneradona. Acordaos, estos pacientes que tengan fibrilación auricular paroxística y lleven droneradona, hay que ajustarle la dosis a 30. Y verapamil, ¿no? También. Verapamil, pero verapamil no es de los que están incluidos. Verapamil no es de los potentes. Es dronedarona, ketoconazol, ciclosporina, eritromicina, pero eso es menos frecuente que lo lleve un paciente con fibrilación auricular. Pero la dronedarona sí, acordaos, el Multac. Esto hay que ajustar la dosis. Luego otro tema es el peso, porque estos pacientes, el peso no es el mismo desde el día que se lo diagnosticas la fibrilación auricular a lo largo del tiempo. Si bajan de 60 kilos, tendremos que ajustar muchas veces la dosis de apixa o de edoxaban. Claro. Pues deberíamos. El aclaramiento, quieres decir. Estoy totalmente de acuerdo, no se utiliza para nada salvo para ajustar la dosis de los anticoagulantes de acción directa. Yo te digo, si quieres hilar fino, Claro, si quieres ir claro. ahí a Entonces, tal, pero si quieres hilar fino... Evidentemente, con la fórmula del filtrado, probablemente en algunos pacientes estés infraestimando o sobreestimando lo que sería el aclaramiento de creatinina, pero hacemos una aproximación para el ajuste de la anticoagulación teniendo el filtrado, ¿vale? Porque no utilizamos hoy en día, tienes que tener una orina de 24 horas para hacer el cálculo del aclaramiento de creatinina. No, con Krokov. Sí, Lo calculamos con Krokov. No lo utilizamos, hoy en día no utilizamos la Vale. fórmula. Yo estoy de acuerdo contigo que en práctica clínica tiene mucha más evidencia como factor pronóstico el filtrado glomerular, el CK-EPI, como lo quieras calcular, ¿no? Sí. Pero para ajustar la dosis de los anticoagulantes de acción directa, porque así se hizo en los ensayos clínicos Ya. y porque lo recomienda todos los documentos de consenso, las fichas técnicas de los anticoagulantes de acción directa, se tiene que utilizar el aclaramiento de creatinina con Krokov. Eso es lo que está escrito. Otra cosa es que
por práctica clínica y por comodidad, no lo hagamos así. Pero lo que está escrito es esto. Y luego también las revisiones de esta función renal es la fórmula de según cómo esté el aclaramiento, partido por 10, esto es el número de meses, cada cuánto tienes que revisar la función renal de estos pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene un aclaramiento de 30, cada 3 meses tendrás que revisar la función renal del paciente. Si tiene un aclaramiento de 50, cada 5 meses deberías, más o menos, para orientarnos. Y esto es lo que está en ficha técnica, lo que está en las guías y lo que está recomendado. Otra cosa es que en práctica clínica se haga algo distinto, pero lo que hay que hacer es aclaramiento. Veo que el tema del ajuste de dosis es muy interesante, lo cual, porque es uno de los mayores problemas que tenemos en práctica clínica. Si no utilizamos la dosis que se ha utilizado en los ensayos clínicos, no podemos esperar los mismos beneficios de los anticoagulantes de acción directa. Y esto ha de ser un ajuste dinámico a lo largo del tiempo. Dime, perdona. Hola, buenas. Lo que comentabas que realmente está indicado cuando tenemos una FA y el CHASVAS lo requiere. Por supuesto. El poner los anticoagulantes de acción directa. Desde primaria, lo digo para información, Sí. si no, cuando tú haces el visado, no podemos poner los anticoagulantes de acción directa. Nos lo rechaza inspección. Lo digo para que a título de información lo sepáis. Bueno, pues lo pondremos nosotros. De todos modos... Ya, pero es que no tendría por qué ser así. Si yo No me lo digas a mí, ¿eh? Claro, yo estoy convencido, yo estoy en tu equipo. No lo entiendo. Es que de verdad. Yo estoy en tu equipo y yo creo que esto debía ser una reivindicación general, porque yo cuando llegaron los anticoagulantes de acción directa pensé que a los cardiólogos se nos habían acabado la fibrilación auricular, porque si ya manejáis vosotros la anticoagulación y manejáis vosotros el control de la frecuencia, pues pocos nos iban a llegar, solo aquellos para ablación y poco más. Pero nos siguen llegando muchos pacientes para esto, ¿no? Y yo creo que no debería ser así. Y de hecho, el paciente desde el primer minuto que lo diagnosticas debería estar anticoagulado, porque desde este momento tiene riesgo de ictus. Y cuanto antes le inicias la anticoagulación, mucho mejor. Y lo que se hace en práctica clínica, que es la heparina de bajo peso molecular, eso no está evidenciado en ensayos clínicos. Solo hay un ensayo clínico con heparina de bajo peso molecular en 2002 en cardioversión eléctrica. Ya me callo que me están mirando el reloj. Muy bien. Llevamos ya 18 ediciones y continuaremos con la 26 y seguiremos con los problemas de inspección. Os tengo que decir que se está revisando el IPT y que puede haber cambios, ya veremos. Ya veremos. Ya han tenido la reunión en Madrid y se queda todo igual. Bueno, veremos. De momento. En Madrid. Bueno, y como el paciente hemos decidido ponerle anticoagulante de acción directa, luego tenemos, y no me gustaría dejar de siempre decir, qué hacer cuando el paciente que lleva 50 años sin mirarse la boca, el día que le pones anticoagulantes, tiene que implantarse un diente y va al día siguiente a vuestra consulta. Recomendar esta aplicación. Por supuesto, bajárosla ya. El que no la tenga, que se la baje ya, porque es súper útil. Es muy conservadora, o sea, los tiempos de suspensión del anticoagulante son extraordinariamente largos para mi criterio, pero el consenso al que se llegó para crear esta app está hecho por todos los equipos quirúrgicos, anestesia, tal, que justo son muy conservadores en el riesgo hemorrágico, pero bueno, es lo recomendado y si lo seguimos, pues estaremos respaldados por un documento hecho por 24 o 25 sociedades científicas y que cuenta con todo el aval científico. El documento es súper farragoso, no hay quien se lo... Pero la aplicación es muy... cómoda. Tú solamente pones el anticoagulante que lleva, pones el procedimiento que se le va a hacer y te dice exactamente lo que tienes que hacer con esto. Con lo cual no me gustaría, siempre que hablo algo de fibrilación auricular, me gusta... Y dejadme darle que publicidad. diga una cosa para ya dejar luego a Julio que siga y a José. No pongáis terapia puente nunca. La heparina no hay que ponerla como terapia puente, salvo pacientes con prótesis mecánicas. Casos extremos. En fibrilación auricular no valvular no hay que poner terapia puente. No hay que poner heparina para esos días. No está
incrementas el riesgo de sangrado sin reducir el riesgo embólico. Sigamos con el cuento. Os voy a hacer un recordatorio como los capítulos de Netflix. 3 imágenes, acordaros, un demente, un viejo y quiere matar a ese viejo, este demente, ¿no? Y dice, jamás fui tan amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente, entonces cuando la abertura era lo suficientemente grande para pasar mi cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Me llevaba 1 hora entera, 1 hora, introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo al viejo tendido en su cama. ¿Cómo un loco hubiera hecho esto? Vamos, una persona tan prudente como yo, imaginaros, yo no estoy nada loco. Yo esto, vamos, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente, cautelosamente, que iba abriendo la linterna y veía al ojo del viejo abierto porque cada hora se levantaba a orinar. Recordar que el viejo tenía fibrilación auricular, tenía un poco de insuficiencia cardíaca, entonces, claro, el viejo, para este demente, tenía que estar completamente dormido para poderlo asesinar. ¿Qué podemos hacer con un paciente con insuficiencia cardíaca que recordar que llevaba un IECA, que es anciano, José? Este sería un poco... ¿qué hacemos? ¿Optimizamos el tratamiento? ¿No lo optimizamos porque es anciano? O si lo optimizamos, dormirá toda la noche y morirá entre terribles dolores. Pero bueno, eso es de otro canto. Igual al Ministerio del Anciano le iría bien que no lo hiciéramos, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos gusta y todos los pacientes que tenemos son viejitos como estos y los intentamos tener lo mejor posible. Primero tendríamos que saber qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene. Si es una FEBI reducida, es una FEBI preservada o una ligeramente reducida, para ver si realmente tenemos que intentar titular o, como ha dicho Julio, llegar a intentar poner los 4 fantásticos, ¿no? Sí, pero por el hecho de ser anciano... Ahí es donde voy. El problema de los ancianos es que muchas veces por inercia terapéutica, simplemente porque sea anciano y porque como lleva mucha comorbilidad y lleva mucha polifarmacia y muchos problemas, pues dejamos de administrarles o darles la terapia, digamos, que se ha demostrado que es una terapia buena, que reduce mortalidad, que reduce reingresos y que eso a los viejitos les van bien. Sobre todo, la mortalidad probablemente en la media que tenemos en la consulta, que es de 84 años, probablemente la mortalidad tampoco vas a influir mucho, pero sí que le vas a influir en su calidad de vida, es decir, en que no venga a urgencias, no se descompense, no esté hinchado, pueda salir a pasear, aunque sea con su andador, 15 minutos. Eso sí que lo podemos conseguir y eso al anciano le va bastante bien. Como bien ha dicho Cohen, el salir al parque también disminuye. Pues eso al anciano le va bien, el poder salir a la calle. Y el problema es que no les aportamos los fármacos que hay beneficio. De hecho, acaba de presentar estas gráficas. Mira a los mayores de 75 años, fármacos, modificadores de la enfermedad, fármacos que disminuyen la mortalidad, betabloqueantes solamente un 11%, mineralocorticoides un 26% y IECAs o ARA2 un 50%. Es decir, no les estamos aportando los beneficios que han demostrado estos fármacos en los ensayos clínicos. Es decir, sacubitrilo valsartán ha demostrado disminución de la mortalidad, independientemente de la edad que tenga el paciente, es decir, lo ves en estas gráficas, independientemente de la edad, el beneficio se mantiene exactamente igual para disminución de mortalidad que disminución de reingresos. Nosotros tenemos un estudio que publicamos el año pasado, a finales del año pasado, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, iniciar el sacubitrilo valsartán en el paciente anciano y el beneficio se mantenía exactamente igual y era seguro. Es decir, estamos hablando de pacientes con media de 80 años. Es decir, betabloqueantes, está el estudio seniors, es decir, pacientes ancianos, el betabloqueante seguro. Yo recomiendo la utilización de cardioselectivos, porque el 30% de los pacientes son EPOCs. Darles un beta-bloqueante cardioselectivo, un bisoprolol, no nos va a acarrear ningún problema en cuanto a su problema respiratorio. Y los ISGLT2. Los ISGLT2, es decir, los 2 ensayos de fracción de eyección preservada, más de 2.500 pacientes mayores de 75 años, beneficio exactamente igual y efectos secundarios menos, si nos podemos, salvo las infecciones urinarias que no eran más complicadas,
exactamente igual que el placebo, con prácticamente 0 casos de cetoacidosis. Por tanto, el no aportar ese tipo de fármacos a este tipo de pacientes creo que es un error. ¿Qué tenemos de hacer? Es decir, no podemos iniciar los 4 fármacos de golpe a un paciente anciano. Probablemente incluso no lleguemos ni a poner los 4 fármacos, porque hay veces que es complicado, pero sí que debemos de intentarlo. Y intentar ver, yo siempre recomiendo una cosa, ver la farmacopea del enfermo. Llevan muchas veces calcio antagonista, doxazocinas, que no nos aportan ningún tipo de beneficio en este tipo de enfermos y nos hipotensan, y probablemente eso nos esté complicando el inicio de un sacubitril valsartán, que nos demuestra la reducción de mortalidad y de reingresos. Y la cronoterapia, algo importante. Es decir, intentar repartir los fármacos a lo largo del día. Es decir, si ponemos la furosemida por la mañana, pues le ponemos el ISGLT2 al mediodía, y el sacubitril valsartán, si no lo podemos iniciar, pues le ponemos dosis bajas por la noche. Incluso el betabloqueante ponerlo por la noche. Es decir, intentar no ponerlo todo al mismo tiempo por la mañana, porque vamos a hundir al señor en la miseria, en hipotensión, va a orinarse encima y no va a querer salir, sino que repartir los diuréticos, repartir todos esos fármacos que nos va a ayudar a que el enfermo no se hipotense y que tolere mucho mejor ese tipo de fármacos. Sí. Yo me atrevo a hacer una pequeña apunte a lo que dice José con respecto a pensando desde vuestra perspectiva, que entiendo que sois la mayoría médicos de atención primaria. Yo recibo muchas interconsultas, recibimos esta consulta online, recibimos muchas consultas de disnea, edemas, tal, no sé qué. Y está muy bien, mandáis el enfermo tal y esperamos que se vea pronto y se haga una eco y se diagnostique. Pero el diagnóstico de confirmación obviamente requiere una prueba en la mayoría de ECO, pero el diagnóstico clínico lo tenéis. Muchas veces NT muy alto, con datos de congestión lo tenéis. Y yo te reviso en la interconsulta y digo, ¿y qué hace el médico enviando a este paciente? Y no le ha puesto un diurético para los edemas 2/4 que tiene. Por esa disnea mínimos de esfuerzo. No le ha puesto diurético. No le ha puesto un ISGLT2. Me da igual el apellido, el nombre y apellido de la insuficiencia cardíaca. Ese paciente tiene que llevar un ISGLT2 ya puesto en la interconsulta. No lo entiendo. O sea, ¿se necesita un cardiólogo a poner furosemida y un ISGLT2? Vamos mal. Vamos absolutamente mal. Y también los cardiólogos entonar nuestra mea culpa. No podemos dar una respuesta a un médico de atención primaria que envía a un paciente y hacerle una ecocardiograma 6-7 meses después. Eso es no intolerable. ¿Cómo es intolerable no poder poner un NACO? Es intolerable que un cardiólogo no responda y no diagnostique a un paciente hasta pasados 6 meses con una eco. Que una eco no se necesita más que 10 minutos, por favor. Hay que mejorar todos, pero desde atención primaria tenéis que jugar una posición mucho más proactiva ante el tratamiento de un paciente. Y si el paciente ya está diagnosticado con una fiebre reducida, lo fácil llega el verano y sacubitril, pero me mareo un poco, fuera todo. Fuera, que este señor, el doctor José Pérez, ha estado 3 meses titulando al alza Sac-Vals, 2 por la noche, tal, no sé qué, llega un día que se marea, fuera todo. Yo ya llega el enfermo y le digo, mira, te van a decir que te retires, no, quítate el de la mañana. Quítate el de la mañana y el de la noche lo continúas. Llega ola de calor, paciente muy justito, y le digo, Sac-Vals de la mañana, no te lo tomes. Ah, muy bien, doctor. Y así llega el septiembre, mejoran las temperaturas y vuelves a darle. Paciente anciano, enfermedad renal, justito, tensiones, muy bien. No puede ser, lo fácil es la retirada, la medicina es la retirada, y no puede ser, con lo que te ha costado titular ese paciente con cuádruple terapia y resulta que va a la playa, se marea un día y vino vacío de todo. Todo cancelado. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Yo me mareo y me retiran el tratamiento antihipotensivo. O sea que requiere esto un poco más implicación de todos. De todos, absolutamente. Y los primeros, los cardiólogos, que vamos de señoritos guapos, que nos gusta la técnica y no nos gusta meternos ahí en la trinchera. El primero, que lo sé y lo reconozco, pero desde luego todos tenemos que poner más para desde luego, tomar por los cuernos a esta patología tan prevalente y tan creciente en el tiempo. O sea, realmente las consultas se van a llenar de estos pacientes, ¿no? Algo que ocurre, Julio, también, igual que en el paciente anciano, es la insuficiencia renal. También le ofrecemos menos tratamiento para la insuficiencia cardíaca al paciente con insuficiencia renal. Quizás también están menos representados en ensayos clínicos, pero ¿tú qué opinas? Es decir, ¿debemos hacer lo mismo que ha dicho José para los ancianos? Que no tenemos que ver la edad del carnet de identidad, sino no tenemos que ver la creatinina.
Me remito a lo que ya comenté antes y he mencionado. Hay que distinguir claramente lo que es una contraindicación formal y hay que distinguir lo que es la incerteza. Realmente, desgraciadamente, hasta hace poco tiempo tener enfermedad renal crónica, especialmente filtrados de menos de 30, era como tener la tristeza, nadie te quería. No, fuera, este paciente en este estudio, ¿qué filtrado tiene? 25, fuera, no existe. No, hombre, no. Y es parte de nuestra responsabilidad. Afortunadamente, las casas comerciales han entendido que esto es un grupo de pacientes cada vez más importante y que hay que estudiarlos y hay que evaluarlos. El problema de la insuficiencia renal era siempre el miedo a la disfunción renal. Tener enfermedad renal era como, estos pacientes fuera. No, estos pacientes hay que verlos y lo que no puede ser es que tú, un enfermo con enfermedad renal, le digas, hombre, la evidencia, realmente yo revisando las guías, señora, usted no está aquí en las guías. ¿Sabe qué? Váyase a otro lado, que aquí yo revisando, aquí no tengo nada para usted. A un enfermo hay que darle solución. Y, obviamente, este enfermo hay que tratarlo como si fuese dando lo mejor de ti y, obviamente, aunque no tengamos certeza, hay cierta evidencia, especialmente estudios observacionales, que sugieren que ese paciente también se beneficia, ¿no? O sea, que aquí hay un acto de responsabilidad de varios. La industria, que tiene que entender que hay que evaluar estos pacientes también cardiorrenales. 70% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad y eso va creciendo. Eso es una labor de responsabilidad por parte de la industria y los profesionales, que debemos exigir que se evalúe también estos pacientes. Y segundo, desde nuestra perspectiva clínica, hay que dar soluciones a estos pacientes. La medicina sigue siendo un arte y el enfermo cardiorrenal es donde nosotros ejercemos lo mejor de esa arte, de que es la medicina. Si queremos tenerlo todo claro, yo lo digo, mira, si aquí estuviese claro, todo paciente estuviese claro 1A, 1B, tal, aquí médico no hace falta. Aquí falta un ChatGPT, que tú le pongas 4 cosas y te saque el tratamiento. Y no es así. Entonces, el enfermo cardiorrenal hay que tratarlo. La insuficiencia cardíaca del enfermo cardiorrenal hay que tratarla. ¿Cómo? Con más precaución, con más grises, obviamente, pero también hay que asumir y tomar el toro por los cuernos, ¿no? Obviamente. Así pues, el bloqueo neurohormonal yo lo utilizo en estos pacientes, ¿no? Diapositiva para foto. Cómo empezar, pasos, manejo práctico, esto como siempre con sus limitaciones. Cómo hacer para intentar llegar a la cuádruple terapia en insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida según las características de los pacientes, fragilidad, enfermedad renal, etcétera, etcétera. Primero, segundo, tercer paso. Eso es un artículo de un grupo francés, que creo que participa también Tony Vallès. El de la izquierda. Sí, el que está publicado, que es el algoritmo. Y yo creo que, para recordaros, una manera fácil de empezar, y que no nos vamos a equivocar, que lo ha dicho Julio, es el ISGLT2, es el facilitador. Es un fármaco que no hay que titular, es un fármaco que no nos modifica ni sodio ni potasio, que nos protege el riñón, que no nos modifica frecuencia cardíaca y no hipotensa prácticamente. Por tanto, es un fármaco que, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo debe de llevar, y si ya es una fracción de eyección reducida, es el pivotal, donde no nos va a modificar nada, y luego alrededor de él podemos ya intentar ir poniendo pues un beta bloqueante. Si la tensión o el filtrado glomerular no lo permite, intentar dosis bajitas de sacubitrilo valsartán. Y el que más complicado, y yo lo digo por mi tipo de pacientes, es el mineral corticoide, que con filtrados por debajo de 30 están contraindicados, hay que ir con mucho cuidado. Es el que más, digamos, lo dejamos a la cola. Pero los otros dos, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y el filtrado, es fácil alrededor de un ISGLT2 ir poniendo el resto de fármacos. Los ISGLT2 también te reducen el riesgo de hiperpotasemia, lo cual no, facilita. Y el tema de los antagonistas de la aldosterona, en breve yo creo que va a cambiar también con la finerenona. Sí. Aquí, a modo de resumen, yo diré, un paciente con un diagnóstico clínico de alta sospecha de insuficiencia cardíaca, por su perfil clínico y epidemiológico, es tratar la congestión, diuréticos sí, no, y iniciar un ISGLT2. Mientras estás haciendo la interconsulta cardiología o medicina interna, ya estás pautando el ISGLT2. No puede ser que te venga una interconsulta de alta sospecha en insuficiencia cardíaca y tú no le has puesto diurético ni ISGLT2. What are you doing? Paciente con fiebre o con migraña o con dolor de cabeza, ¿no le pones un paracetamol al menos? ¿O mandáis la interconsulta en neuro sin ponerle un antipirético, un antiinflamatorio al paciente? Es lo mismo, por favor. Bueno, y en preservada, como ya habéis comentado, también tenemos la evidencia de los ISGLT2, con lo cual no voy a
y vamos a continuar con nuestro caso, que ya hemos optimizado el tratamiento del viejo para que no se despertara por la noche a orinar con su furosemida oral. Ya hemos llegado a SGLT2, antagonista mineralocorticoides, beta bloqueantes. Estábamos ya casi a punto de lograr el asesinato, pero tratamiento médico óptimo, ya hemos conseguido todos los 4 pilares y vuelve otra vez a necesitar ir a urgencias y le tuvieron que poner diuréticos intravenosos. ¿Ahora qué hacemos, José? Si tenemos al paciente optimizado el tratamiento, ya teniendo una descompensación, ¿tenemos alguna cosa más para ello? Hombre, tenemos un quinto pilar, y más cuando el paciente está con tratamiento óptimo y con los 4 fármacos, si los puede llevar. Si el tratamiento óptimo son 3 fármacos, porque el mineralocorticoide no lo pudiera haber llevado, tenemos la opción del Vericiguat, que es el quinto fármaco. En su ensayo clínico demostró el objetivo combinado de reducción de mortalidad y de reingresos a expensas de disminuir los reingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, estamos hablando, ¿eh? El único fármaco que ha demostrado modificar la enfermedad en preservada son los ISGLT2 y estamos hablando, como digo ahora, en reducida. Es decir, sería el quinto pilar. Es un fármaco que hay que titular, que empieza con dosis de 2,5. A los 14 días, si la presión arterial no lo permite, deberíamos subir a 5 miligramos y a los 14 días subir a 10 miligramos. Es un fármaco que se puede utilizar hasta filtrados de 15, que no modifica prácticamente la presión arterial del enfermo, que no modifica la filtrado glomerular porque va por la vía de la guaninato ciclasa, no va por el eje renina-angiotensina. Es un fármaco que se puede utilizar en ancianos y que hay que recomendarlo darlo con comida porque se absorbe muchísimo mejor el fármaco. Por tanto, es un fármaco que en un paciente anciano con deterioro del filtrado glomerular no nos lo modifica. Lo podemos utilizar hasta filtrados de 15 y no nos modifica la presión arterial prácticamente. Es decir, yo en el 90% de los pacientes que tenemos en la consulta con el fármaco ya puesto, todos van con dosis de 10 miligramos. Es decir, no hemos tenido que quedarnos en 2,5 o 5, hay alguno que sí, pero son pacientes ya que van muy justos de presión arterial. Es decir, que incluso esos pacientes, el sacubitril o valsartán, muchas veces tampoco te lo toleran. Es decir, son pacientes ya muy evolucionados. Pero en el resto, es decir, fármaco seguro, el protocolo es el protocolo que acabas de sacar, es el protocolo que hicimos tú y yo para la utilización del fármaco. Ya digo, es un fármaco fácil de utilizar, fácil de titular y con prácticamente sin problemas. Y que lo debemos de utilizar en pacientes con fracción de eyección reducida cuando lleven el tratamiento óptimo, y el tratamiento óptimo es lo que tolere de los otros 4 pilares del tratamiento. A lo mejor es un fármaco que no vais a utilizar vosotros de primera, pero sí que lo veáis, que lo conozcáis, que cada vez vamos a tener más pacientes porque lo tenemos con este tipo de fármacos. Sí, exacto. Es un poco que conozcan el fármaco un poco y lo que estamos viendo es que realmente tampoco baja mucho la presión arterial. Es un fármaco bastante bien tolerado y casi todos los pacientes llegan a los 10 miligramos, por tanto, un poco que lo único conozcáis. Es que no hay que asociarlo con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Cuidado con los Viagras, etcétera, que habría que tener cuidado con eso. Su efecto hemodinámico en sí se parece un poco a estos fármacos. Es un excelente vasodilatador, especialmente pulmonar, ¿no? y visceral, ¿no? Pero prácticamente no tiene un efecto hipotensor sobre la presión arterial sistémica llamativo, ¿no? Que esa es una gran ventaja en este tipo de pacientes. Sí, entre 3 y 5 milímetros de mercurio, prácticamente la reducción prácticamente modifica. Inexistente. Bueno, pues ya tenemos al paciente tras tratamiento médico óptimo y Vericiguat. Al llegar a la 10ª noche, el viejo ya no se levantaba a orinar y procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se mueve mi mano. Con su corazón tan fuerte que habíamos conseguido con el tratamiento, llegó a mis oídos el resonar apagado y presuroso. Era el latir del corazón del viejo. Ese sonido aumentó aún más mi furia. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de la luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. Me abalancé sobre él y lo asfixié con un colchón. Y cesó.
El viejo había muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Es Edgar Allan Poe, yo no tengo la culpa. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar porque no había ninguna mancha ni rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Ja, ja, ja. En momentos en que se oían las campanadas, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad. Pues, ¿qué podía temer ahora? Ayer 3 caballeros. Eran oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Yo no tenía nada que temer. Y seguíamos charlando. Habían revisado mi casa y no encontraron nada. Pero a mí me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, que se hizo cada vez más intenso. Yo hablaba en voz más alta y me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. El sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Me puse de pie, discutí sobre insignificancias para, con la voz, intentar calmar que no lo oyeran. Pero ¿por qué no se iban estos policías? Anduve de un lado a otro, con grandes pasos. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer yo? Lacé espumarajos de rabia, maldije y juré. Juan, ¿este latido tú lo ves normal? Bueno, yo creo que hay algún extrasístole, ¿no? Ahora mismo... No, en fibrilación auricular no parece, ¿eh? Pero algún extrasístole... Hay extrasístoles. Sí, sí. ¿Qué harías con un extrasístole? Bueno, esto ya ha sido el remate. Bueno, a ver, buena pregunta, porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes que nos hacéis, ¿eh? Desde primaria nos llegan muchas consultas por este motivo, ya sea porque el paciente tiene palpitaciones, tipo extrasistolia, ya sea porque una revisión de empresa hace un electro y tiene extrasístoles. Y justo da la casualidad que hace unos días, no tiene nada que ver con este algoritmo, hace unos días en mi servicio revisamos los criterios de derivación de los pacientes con extrasistolia. Yo os voy a decir a las conclusiones que llegamos. En principio, la extrasistolia supraventricular, en un paciente sin cardiopatía, sin nada más, la extrasistolia supraventricular no se asocia a nada, ¿eh? No, en principio, lo que quedamos es que no hay que derivar la cardiología, la extrasistolia supraventricular. Sí que hay algún trabajo que relaciona extrasistolia supraventricular muy frecuente con la aparición o el desarrollo de fibrilación auricular, pero eso no está demostrado. Cuando haga la fibrilación auricular ya lo enviaréis. Y sobre la extrasistolia ventricular, aquí el tema es que puede haber cardiopatía y lo que más te relaciona la presencia o no de cardiopatía es la densidad de la extrasistolia ventricular, el número de extrasístoles ventriculares que tiene el paciente en 24 horas. Esto normalmente se ve con un Holter. Normalmente un paciente tiene entre 90.000 y 100.000 latidos en 24 horas, pero si más de un 10, un 15% de esos latidos son extrasístoles ventriculares, pues entonces ya hay un riesgo alto de cardiopatía, de miocardiopatía inducida por extrasistolia o de que haya una cardiopatía que le está produciendo esa extrasístole. ¿Cuántos extrasístoles? Porque esto es la pregunta clave. ¿Cuántos extrasístoles en un electro de 12 derivaciones os tiene que alarmar para enviar al cardiólogo? ¿1? No. Extrasístoles ventriculares. Ventriculares, siempre, sí. ¿eh? 1. Los supraventriculares ya hemos dicho que nada. Que nada. Ahora estamos con los ventriculares. 1 hemos quedado que no. 2 sería motivo, ya hay alguien que dice que sí. Bueno, nosotros dijimos que de momento no. 2 no es motivo. 3 o más extrasístoles ventriculares en un electro es motivo para enviarlo, o formas complejas, que haya bigeminismo o que haya polimorfismos o pareados.
tripletes, por supuesto, ya serían criterios para derivarnos a cardiología. ¿Qué hacemos el cardiólogo? Normalmente hacer una ecografía. Bueno, por supuesto, si el paciente tiene antecedentes familiares de muerte súbita precoz, pues no esperamos a que tenga los 3. Ya a lo mejor es otro motivo. O si ha tenido 8 síncopes en el último mes, tampoco esperemos a los 3, ¿no? Pero si no hay nada, y es un hallazgo casual o que el paciente se queja de palpitaciones, hasta o a partir de 3 o más lo veremos en cardiología del Arnau. No sé en otras zonas si hacéis algo parecido. No, es muy parecido. Realmente, si tú quieres colapsar el sistema, atiendes extrasístoles. Sí. Si tú quieres que el cardiólogo no te vea on time un dolor torácico, un síncope y una disnea, llénalo a punta de extrasístoles. 25 años de extrasistolia controlada en cardiología privada. Ya no quiere pagar el seguro. Estoy cansado de esa gente en consulta. No puede ser que eso se derive a la sanidad pública. El que quiera que lo vea un cardiólogo con Holter y eco cada 6 meses, que se lo pague. No hay motivo para... Y es uno de los motivos de consulta más frecuentes, que como muy bien dice Julio, con sentido del humor, puede colapsar totalmente el sistema y de hecho, ya digo, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Ojo, supra, las ventriculares, como decía Juan, hay que preguntar un poquito más, ver la densidad, tripletes, tal, ahí ya puede haber cardiopatía estructural, puede. En la gran mayoría también es corazón estructuralmente normal y no tiene repercusión, pero obviamente toca estudiar un poco más. Extrasistolia supraventricular, especialmente gente joven, hombre, si es muy sintomática y es la tercera vez que viene en un mes intentando, pues bueno, betabloqueante, un poquito de betabloqueante y siempre, o el propio betabloque o el efecto placebo siempre juegan su labor ahí. Sí, sobre qué hacer cuando recibáis vosotros un paciente de estos. Lo primero, yo os pongo un Holter a todos vosotros y el 90% tendréis algún extrasístole. Quiero decir, esto es fisiológico y esto hay que explicárselo al paciente. Es fisiológico tener extrasístoles y no por eso tienes una enfermedad. Esto es lo primero. Si el paciente persiste en su necesidad de colapsar el sistema cardiológico, como decía Julio, quiere que lo veamos el cardiólogo, podéis hacer un intento con un betabloqueante, es lo más útil. A veces un calcio antagonista también puede funcionar, pero normalmente un betabloqueante es lo más útil. Y en casos de extrasistolia extremadamente frecuente, más de ese 15% que os he comentado, lo que suele hacer es una ablación, especialmente si son monotópicos, es decir, de una sola morfología, ¿no? Se puede hacer una ablación, que es una técnica muy dirigida, muy eficaz en solucionar el problema, pero ya solo cuando son realmente frecuentes y porque por encima del 10-15% se relacionan con miocardiopatía dilatada de origen por la extrasistolia. Una extrasistolia muy frecuente puede desarrollar una miocardiopatía dilatada, especialmente, ya digo, cuando es más del 15% del total. Extrasistolia ventricular. Ya he dicho al principio, y lo he dejado claro, que la supraventricular nos olvidamos. Eso nada, palmaditas en la espalda y decirle que es normal. Muy bien, nos hemos dejado a nuestro demente alrededor con los 3 policías oyendo un latido que parecía que no salía de su cuerpo, sino estaba por fuera, un latido extrasistólico además, y empieza a decir que empieza balanceando sobre la silla, la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso y cada vez oía ese latir más alto y más alto. A ver si se oye. ¿Podemos apagar la luz también? Vamos a darle un poquito de... Más alto, lo oía más alto. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Santo Dios! No, claro que oían y que sospechaban de mí. Si así lo pensé, así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas, la de los policías. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿No lo oís? Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones de ahí donde está latiendo su horrible corazón. Muchas gracias a los autores y a los críticos de esta obra.
Y nada, si tenéis alguna duda... Hemos terminado a tiempo, ¿no, Juanjo? Sí, perfectamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Bueno, creo que las preguntas se han ido produciendo durante la sesión. Yo soy el que elige los cuentos, pero no estoy tan no estoy tan loco como puede parecer. La verdad es que lo he disfrutado mucho, como cada año. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues la doctora Roig nos hará un brevísimo resumen de la jornada de hoy. ¿De acuerdo? Belén. Antes de todo, solamente un pequeño spoiler, si me permiten los directores. El día 24 de noviembre, viernes, tenemos un curso de insuficiencia cardíaca, llamamos curso internacional. Empieza a la 1 de la tarde y termina a las 8 de la tarde. Vienen ponentes internacionales y estáis todos invitados mandando un email a secretaría.tecnica@svcardio.org. Gracias, Juanjo. Gracias a vosotros y sin duda que ahí estaremos. Doctora. Nos levantamos, ¿no? Ya. Bueno, me lo he pasado como siempre muy bien. Tiene que ser para efectivamente, sí. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, yo en 2 minutos voy a intentar dar las ideas claves que cada uno de los ponentes de esta jornada pues, nos ha considerado que debíamos de compartir con todos ustedes. La primera charla que hemos tenido érase una vez, en este caso érase una vez la hipertensión arterial, que nos ha dado la doctora Esther Tamarit, y estas son las 3 ideas claves que nos transmite, que nos gustaría que todos ustedes se fueran a casa. Lo que nos dice la doctora Tamarit es que la valoración correcta en la consulta tanto de atención primaria, hospitalaria o enfermería pasa por 3 aspectos principales: el diagnóstico correcto y la evaluación del riesgo orgánico subclínico y el riesgo cardiovascular global. El tratamiento de la hipertensión debe seguir un patrón individual en cada paciente en función del score de riesgo y de los antecedentes del paciente. Es básico en el manejo de estos pacientes la modificación de los hábitos de vida como primer escalón en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y finalmente nos destaca el papel de enfermería y nos dice que es fundamental en la intervención desde el diagnóstico, el seguimiento y colaboración en la consecución de los hábitos de vida saludables y adherencia terapéutica. Posteriormente, la doctora Voltas, en Érase una vez la desnutrición, nos dice que la desnutrición debe ser diagnosticada en consulta y que debemos disponer y aplicar los criterios LIM para ello. Una valoración nutricional adecuada se debe hacer teniendo en cuenta los aspectos como la disfagia, que nos permitirá hacer un abordaje correcto de la misma. Y finalmente nos dice que tras el cálculo de requerimientos y si no existe una contraindicación de la dieta vía oral, los consejos nutricionales generales junto con la prescripción de suplementos orales serán el primer escalón para poder abordar la desnutrición de nuestros pacientes. Posteriormente, el doctor Robles, con Érase una vez la enfermedad pulmonar crónica, nos habla de la relación entre la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y la enfermedad vascular aterosclerótica y nos dice que es independiente de la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular clásicos, bien sea la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad o la dislipemia, y están vinculadas a través de un incremento del riesgo vascular. Tenemos que invertir esfuerzos en el diagnóstico precoz del síndrome de apnea-hipopnea del sueño como estrategia de control de los factores de riesgo vascular y prevención cardiovascular, principalmente en la cardiopatía isquémica. Y finalmente nos dice que en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas el enfoque de los factores de riesgo vascular debe ser mucho más agresivo que en otros pacientes. Pasamos ya a One Health del doctor Kuhn Jerusalén y sus 3 ideas claves es que el concepto One Health es una
visión multidisciplinar que integra tanto la salud de humanos, animales, plantas como ecosistemas. Desde la revolución neolítica se ha visto un incremento progresivo de múltiples factores de riesgo cardiovascular y la valoración y el manejo óptimo del riesgo cardiovascular debería incluir temas como el cambio climático, la contaminación aérea y el acceso a vías verdes. Y finalmente, el doctor Fácila, junto con los últimos componentes de la mesa, nos ha hablado de la insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Nos comentan que el paciente anciano también se beneficia del tratamiento fundacional de la insuficiencia cardíaca. Los anticoagulantes de acción directa pueden minimizar, con respecto a los antagonistas de la vitamina K, la aparición de demencia vascular. Y finalmente, el control de ritmo en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular es beneficioso. Bueno, muchas gracias a todos y les esperamos mañana. Muy bien. Mañana volvemos a las 4:15. Mañana hablaremos de diabetes, de obesidad. Aprenderemos a recetar ejercicio y hablaremos bastante también de lípidos. Hasta mañana a todos.